Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 22 de nuestro curso de diseño de sonido. Ya vimos varios tipos de sonido, bajos, leads, blocks, pads, muchas cosas. Y ahora vamos a ver uno que yo creo que es bastante menospreciado, no se le toma la importancia que merece, y estos son los sonidos de atmósfera. Ok, ¿qué son los sonidos de atmósfera? Estos son parecidos a los pads porque su función es rellenar el fondo. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser tonales, muchas veces no son acordes, sino que son algunos sonidos sostenidos con un volumen muy bajo y que sirven para dar textura y pues más interés a lo que está pasando en el fondo de nuestra canción. Aquí tengo esta pequeña base, tiene pads, bajos, percusiones, un lead, hay varias cosas. Voy a darle play. Ok, no suena mal porque los pads ya están llenando bastante, pero le hace falta un poco de textura. Y para eso podemos utilizar algunos sonidos que van a dar esa atmósfera. Por ejemplo, pueden ser grabaciones, algo de Foley o algún sonido sostenido. En este caso, por ejemplo, este es un ruido de un vinil. El disco de vinil sobre la máquina cuando pasa la aguja, cuando no hay sonido saliendo del disco de vinil, produce este ruido. Otro sonido de ambiente, una grabación de lluvia. Ahí está. Si se dan cuenta, esto de ninguna manera tiene ningún tono, simplemente es básicamente un tipo de ruido. Vamos a escuchar este otro. ¿No? Si se pueden dar cuenta, es el ruido de carros pasando en una autopista. Muy bien, entonces combinamos todo. Y ahí es algo que va a dar atmósfera. Vamos a escuchar de nueva cuenta con y sin la atmósfera. Aquí está sin la atmósfera. Y con la atmósfera. Se dan cuenta como que suena más orgánico, suena más lleno. Ahora, no porque estoy utilizando grabaciones significa que todo tiene que ser completamente atonal o ruido, sino también podemos utilizar algunos otros sonidos al fondo que tengan una nota que es fácil de distinguirla, es decir, si tienen notas en el piano roll, pero no necesariamente van a estar en primer plano, es decir, con reverberación y otras estrategias de mezcla, lo podemos mandar al fondo para que simplemente esté aportando matices. Vamos a escucharlo solo. Si se pueden dar cuenta, es un sonido que tiene una sola nota, no estoy haciendo acordes como los pads. Además es un sonido bastante al fondo, como dije, tiene reverb y un volumen más o menos bajo. Y además en su propio diseño de sonido como que es ruidoso. Pueden ustedes escuchar que no es un sonido muy limpio. Así que esto ayuda a que se fusione con los otros sonidos que ya teníamos. Y bueno, ese punto, la reverberación, es algo más que nos va a dar ambiente o que tienen esos sonidos de ambiente, porque la reverberación es eso, a final de cuentas, es el carácter que adquiere un sonido dependiendo del lugar donde lo estamos reproduciendo. Y la palabra clave es ese, el lugar. Es decir, cuando nosotros vamos a un ambiente, no es lo mismo el ambiente del bosque al ambiente de la ciudad. Son cosas diferentes. Entonces, ya tomando nuestras dos atmósferas, las que son de ruido, atonales, y la atmósfera que es tonal, ¿no? Con reverberación, vamos a escuchar el antes y el después. Así suena sin la atmósfera. Y ahora vamos a escuchar con las atmósferas.
Ok, entonces pueden notar, el sonido se vuelve más lleno, más orgánico, hay esos detallitos pasando al fondo que cada vez que tú lo vuelves a escuchar puedes encontrar algo nuevo. Pero en este caso, el que estoy usando como tonal fue hecho a través de síntesis y los que estoy utilizando como atmósfera de ruido son grabaciones, pero también podemos hacer las dos cosas, que sea algo sintético y a la vez que sea atonal. Tengo aquí un claro ejemplo. A través de síntesis y modulando varios parámetros, estoy poniendo reverberación y esto me está creando una atmósfera misteriosa o tensa. Muy bien, entonces, ¿cómo pueden ustedes hacer sus propias atmósferas? Ya les enseñé los dos tipos. Una, van a grabar el ruido, ¿no? Pueden buscar grabaciones o si ustedes tienen un micrófono, pueden usar incluso el de celular, pueden grabar algún lugar en específico y eso si lo agregan con un volumen bajito al fondo de sus tracks, les va a ayudar a dar esa atmósfera, esa textura. Y en el caso de la síntesis, normalmente son notas sostenidas y se va a modular bastante algunos de sus controles. ¿Y cómo lo van a modular? Con las herramientas que ya aprendimos, es decir, un envolvente o un LFO. O pueden incluso, como en este caso, dibujar algo que no es ni una cosa ni la otra, sino mover algún parámetro a lo largo del tiempo. Y esa es la clave, la modulación. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya quedado claro qué son las atmósferas, para qué se utilizan y cómo las pueden hacer. Si les gustó el video, déjenme un like. Si quieren ver más videos como este, recuerden dejar un comentario y suscribirse. También los invito a que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.